Tomorrow X Together, mejor conocido como TXT, es un grupo conformado por 5 integrantes, que debutó el 4 de marzo del 2019 bajo la agencia Big Hit Entertainment. Sus integrantes son Yeonjun, Soobin, Bongyu, Taehyun y Hyunin Kai, y sus años de nacimiento varían entre el 1999 y 2002. Sus fans son llamados y llamadas MOA, que es la abreviación de Moments of Alwayness. En este video trataremos los siguientes puntos en relación a cómo la agencia trata a TXT: promociones, distribución de líneas, redes sociales, libertad creativa, comentarios maliciosos, sexualización y salud. El grupo tiene cortometrajes y videos musicales bien producidos. También cuentan con diversos miniprogramas en V-App o en YouTube, inclusive un mini reality transmitido por Mnet. La agencia ha tenido innovadoras ideas para promocionar actividades del grupo. Para el evento Fly TXT, la agencia le permitió a fans enviar cartas a través de Weverse, expresando su amor hacia el grupo. Las cartas fueron impresas y dobladas en formas de aviones de papel, para ser colgados y expuestos en pequeñas habitaciones de vidrio por distintas ciudades del mundo. Lo único de este tipo de proyectos es que están disponibles solo en Corea del Sur, de modo que muchos fans internacionales tal vez no son conscientes de este tipo de promociones que recibe el grupo. También utilizan algunas estrategias de marketing clásicas, como la promoción en pantallas LED, la publicación de imágenes y videos teasers, y compartir imágenes en redes sociales. El grupo ha participado en comerciales de algunas marcas de cosméticos de Corea del Sur, a pesar de su corta trayectoria en la industria del K-pop, y han asistido a una gran variedad de programas de entretenimiento. TXT ha sido conocido en el pasado por tener una distribución de líneas equitativa entre los 5 miembros. Todos los miembros son considerados vocalistas, raperos y bailarines, sin tener posiciones definidas, así que en teoría deberían mantener la distribución de líneas juntas. Pero para MOA, en el 2020 este no fue el caso. Estas son las distribuciones de su álbum The Dream Chapter Eternity. Los miembros son muy activos en Weverse, una comunidad para interacciones entre artistas y fans. Inclusive Taehyun se ha tomado el tiempo de publicar que estaba leyendo cartas y responder a todas las personas que le enviaron una a través de un posteo en Weverse. El grupo cuenta con 2 perfiles en Twitter. Uno es administrado por los managers, en donde actualizan sobre las promociones o eventos, mientras que la cuenta TXT-Members es administrado por los chicos, donde publican selfies y mensajes para sus fans. En cuanto a Instagram, solo está disponible la cuenta de @TXT-BigHit, que se utiliza solo para promociones. Los miembros típicamente se mantienen bastante callados con lo que respecta a los procesos musicales que preparan, pero en una transmisión en vivo de junio del 2020, Bongyu y Taehyun hablaron sobre cuán eficientes son escribiendo canciones. A través de los lanzamientos en estos años, los miembros pudieron demostrar sus habilidades en composición, y en el mini álbum The Dream Chapter Eternity, todos ellos tienen créditos en composición de canciones para el grupo. También, Yeonjun ha debutado como actor en el K-drama Live On en enero del 2021, y Soobin es MC de Music Bank desde el julio del 2020.
Otro tipo de libertad que los chicos tienen es la de expresión. Yeonjun ha mostrado en público que apoya a la comunidad no binaria. Fans lo destacan debido a que la sociedad coreana aún es muy conservadora y que idols del K-pop demuestran públicamente apoyar a la comunidad LGBT+ es admirable. El simple hecho de ser el segundo grupo en debutar en Big Hit Entertainment ya fue un gran peso con el que debieron cargar. Desde antes del debut, las personas comenzaron a opinar negativamente sobre el grupo, diciendo que tendrían todo servido por ser el grupo hermano de BTS. También, en el ámbito personal, se considera que los miembros cargaban con una enorme presión al saber que todo el mundo del K-pop iba a verlos, por el simple hecho de tener curiosidad sobre ellos o por compararlos con grupos de la misma agencia. Usualmente son llamados los hermanitos de BTS, hasta en programas de televisión en donde asisten como invitados principales, lo que fans consideran que es una falta de respeto hacia el grupo. Es entendible que BTS sea uno de los grupos más populares actualmente, pero TXT tiene su propia trayectoria, su propio estilo, sus propias canciones. Para MOA es cansador escuchar en casi todas las entrevistas que les pregunten por otro grupo, y se ponen en lugar de los chicos, quienes para los medios están en la sombra de BTS. Big Hit Entertainment es consciente de esto, y recientemente lo utilizó en el popular programa llamado The Return of Superman, en donde los dos pequeños que son protagonistas, William y Bentley, visitaron Big Hit con el deseo de ver a BTS, pero en su lugar la agencia envió a TXT como guías por el edificio. Durante el programa se mencionaba a BTS cada 3 minutos, e inclusive sonaron sus canciones mientras los niños bailaban y TXT los animaban. Además, William y Bentley preguntaban constantemente por BTS, ya que ellos solo conocían a ese grupo, y fueron a la agencia con la idea de que iban a verlos, lo que pareció ser algo incómodo para los miembros de TXT. Inclusive, durante una transmisión en vivo que Yeonjun realizó para su cumpleaños, fue bombardeado con comentarios de personas pidiendo que baile canciones de BTS. Yeonjun les preguntó qué canciones les gustaría que baile. En total, bailó 9 canciones, de las cuales 4 fueron de BTS. Durante esto, fans de TXT pedían que dejen de solicitar canciones de ese grupo en particular. Algunos comentarios en la publicación que mencionó este tema dicen: fans internacionales necesitan aprender las etiquetas apropiadas sobre fandoms en K-pop y entender la cultura de un fandom. Soy fan de un grupo diferente, pero algunos fans internacionales que vienen a las transmisiones de mis artistas y escriben muchos comentarios sobre BTS y Dynamite necesitan parar. Hay personas que opinan que tuvieron su debut en bandeja de plata por ser de Big Hit, pero todas las agencias utilizan su popularidad y el poder de su nombre para poder poner a sus grupos nuevos en boca de todos. Es algo que siempre pasa. Siempre es noticia cuando una agencia popular está por debutar a un nuevo grupo o artista, y usualmente esos debuts colectan muchas visitas en las primeras horas, debido a la curiosidad del público. Así que el hecho de que las personas piensen que solo TXT tuvo esa clase de beneficio, quiere decir que no saben mucho sobre la industria del K-pop. Como es usual en los grupos nuevos, siempre son comparados con otros grupos de la industria. En el caso de TXT, se cuestionó que uno de los integrantes tenga el mismo nombre que Kai de EXO, pero en este caso, Hyunin Kai es el nombre real, mientras que en el caso de Kai de EXO es un nombre de escenario. Su lightstick fue comparado con el de SHINee. Y el nombre para los y las fans, que fue dado en primer lugar, generó controversia, porque Tiffany Young ya ocupaba ese mismo nombre para sus fans, de modo a que la agencia tuvo que cambiarlo. El 29 de junio del 2020, Big Hit Entertainment realizó la primera declaración en relación a los comentarios maliciosos hacia TXT, en donde compartieron estar trabajando en ello desde el debut del grupo. Ellos dijeron: recientemente hemos emprendido acciones legales contra la difamación, el acoso, la difusión de rumores falsos y comentarios maliciosos relacionados con TXT. TXT es un grupo nuevo que hizo su debut hace poco más de un año e incluye miembros menores de edad. A pesar de esto, los comentarios maliciosos sobre los miembros han ido en aumento. Como tal, decidimos emprender acciones legales para proteger la seguridad de nuestros artistas. Hemos presentado denuncias penales ante la fuerza del orden por cargos de difamación e insulto contra personas que continuamente crearon comentarios maliciosos y publicaciones en línea, sitios de portales y redes sociales que han ido más allá de los límites de lo que es socialmente aceptable.
Los datos se recopilaron desde el año pasado hasta la primera mitad de este año a través de nuestro propio monitoreo y de nuestra línea directa de correo electrónico, y las investigaciones sobre los sospechosos están en marcha en base a los datos. Por favor, comprendan que no podemos proporcionar detalles sobre los procedimientos o actualizaciones sobre el progreso, debido a la necesidad de mantener la confidencialidad de las identidades de los sospechosos. Continuaremos tomando acciones legales con respecto a tales actividades, y nos gustaría dejar en claro que no se otorgarán acuerdos o indulgencia a los perpetradores de estas actividades. Trabajaremos duro para proteger los derechos de nuestros artistas. Gracias. La declaración fue actualizada el 30 de diciembre del 2020, informando que se mantenían trabajando en la recolección y seguimiento de personas que envían comentarios maliciosos hacia el grupo, en los procesos legales contra las personas ya reconocidas y recordando a fans que pueden enviar sus capturas a protect@bighitcorp.com. Desde su debut con Crown, TXT fue capaz de mostrar su crecimiento y madurez mientras se mantenían al margen de lo apropiado para sus edades. Con 2 miembros que cumplieron la mayoría de edad en el 2020, Big Hit Entertainment se ha tomado el trabajo en producción de proteger a los miembros. Los editores de la agencia han sido felicitados por proteger a la Maknae Line, conformada por Taehyun y Hyunin Kai, de ser sexualizados en material oficial del grupo. En el segundo episodio de la tercera temporada de Talk X Today, TXT practicó la coreografía para la canción Drama. Hyunin Kai expresó su deseo de no mostrar su estómago, y a pesar de que llevaba puesto una gran sudadera, debido a los movimientos de saltos, no pudo evitar que esto pasara. Por lo que dijo, por favor, editen eso, y sus órdenes fueron cumplidas. El ángulo de la cámara cambió antes de que el incidente pasara, evitando que se vea su estómago. En otra ocasión, para un video de Tea Time, Taehyun estaba comiendo algo mientras lucía una remera sin mangas y con un cuello amplio, debido a que se estaba inclinando hacia adelante, estaba revelando parte de su pecho, por lo que los editores lo cubrieron con un sticker. Pero, por otra parte, personas en internet han comentado sobre los cuerpos de los miembros con connotaciones sexuales, algo que fans del grupo intentan detener cuando lo ven. Ante esto, en los comunicados relacionados con la seguridad del grupo, Big Hit Entertainment mencionó incluir los comentarios sexualizando a los miembros en sus investigaciones, así que la agencia también incluye este tipo de comentarios hacia el grupo como negativos. Hasta el momento, ninguno de los miembros de TXT ha manifestado de alguna manera algún maltrato físico o psicológico por parte de la agencia. La mayoría de las personas son conscientes de que en la industria del K-pop es moneda corriente que las agencias obliguen a sus artistas a someterse a dietas estrictas o a mantener cierta imagen. Pero en cuanto a los miembros de TXT, en sus años de trayectoria se los ha visto disfrutar de variadas comidas y dulces en transmisiones en vivo o programas cómodamente. También los chicos expresan cómo quieren ser percibidos y tratados, como en el caso de Taehyun, quien ha manifestado que no le gusta ser llamado sexy o actuar tierno, y tampoco esconde sus expresiones serias, intentando mantener una imagen inocente o aniñada, como algunas agencias exigen a sus miembros. De todas maneras, nunca vamos a saber qué pasa realmente detrás de cámara. Estas son suposiciones basadas en lo que los chicos manifiestan públicamente. Por otra parte, los miembros han estado ausentes de algunas actividades grupales por motivos de salud mínimos. Algunos miembros se ausentaron de algunas presentaciones debido a conjuntivitis en el año 2019, entre los meses de agosto y septiembre, y la agencia prometió esforzarse aún más en la higiene y mantenimiento de los productos y objetos que se utilizan con los chicos.